Usted cuán aguda fue aquella discusión entre distintas organizaciones de la sociedad civil y el gobierno de Enrique Peña Nieto a propósito de la eventual ratificación de Raúl Cervantes, no como procurador, ya era procurador general de la República, sino como futuro fiscal general de la Nación. Cuando se nombró a Raúl Cervantes, la ley decía claramente que aquella persona que estuviera sentada 24 horas antes de que la PGR se convirtiera en Fiscalía General tomaría el cargo. Y a partir de esto, el nombramiento que se hizo de Raúl Cervantes empezó a generar ruido entre algunas voces, algunos especialistas conocedores de la materia. Se hizo un change.org que fue bastante grande bajo el lema "No al fiscal carnal". Curioso nombre, simpático, pegajoso, que generó más de una discusión y que habría servido en efecto pues como un problema, un lastre que el propio Raúl Cervantes cargó hasta el momento de su renuncia. La posibilidad, como ocurrió en otras entidades de la República, de nombrar un fiscal que iba a pasar de un sexenio a otro con gran autonomía, podía significar también la desventaja de dejar a un fiscal que cubriera las espaldas al gobierno anterior, un poco como ocurrió con Jorge Winkler en Veracruz, y no es el único caso. Vimos problemas muy similares en Jalisco y otras entidades. De ahí que la idea de no al fiscal carnal se volviera clave, y había un argumento entonces de la mayor importancia. Una tenía que ser la persona que diseñara el cambio de una PGR o de una Procuraduría local vinculada al poder político a una nueva fiscalía autónoma, es decir, alguien tenía que hacer ese pase y otra persona tenía que ser la beneficiaria de esa transformación, porque de lo contrario se corría un riesgo, y es que la persona encargada de diseñar la fiscalía autónoma en realidad se hiciera un traje a modo, justo con sus medidas, su talla, que acabara desviando la intención de una fiscalía con capacidades propias y sobre todo con distancia del poder político electoral, concretamente de los partidos y el interés particular de los poderes ejecutivos. Por eso la idea era, de un lado, un individuo que diseñara y otro que se beneficiara operando esa institución. Cuando en la Ciudad de México se aprobó la Constitución capitalina, se siguió con esa reflexión. Se planteó que no podía ser la misma persona quien se hiciera cargo de diseñar la futura fiscalía de la ciudad y al mismo tiempo ser la primera persona fiscal. Con esta regla en mente, Ernestina Godoy se hizo procuradora capitalina. Con esta idea en mente y este principio, no podía ser la futura fiscal de la Ciudad de México. Así aceptó el cargo y así se mantuvieron las cosas hasta que recientemente, ¿cómo ve usted? La Asamblea Capitalina decidió contravenir los principios del poder constituyente y modificar la propia Constitución para hacer posible que quien hoy encabeza la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México pueda ser la futura fiscal autónoma, es decir, Ernestina Godoy. Tiene mucho de desasiado esto, porque es cambiar las reglas del juego justo en el medio tiempo. Esto no apela de manera negativa a las virtudes de Ernestina Godoy, de ninguna manera. De que tiene virtudes, las tiene, pero sí habla mal de quienes van amoldando las reglas a modo, de tal manera que se beneficie pues con nombre y apellido a las personas. Pero a todo esto, quizá lo más interesante es la expresión que utilizó el presidente López Obrador esta mañana, cuando un reportero le preguntó qué opinaba de esta etiqueta de fiscal carnal o fiscal carnal, endilgada a Ernestina Godoy. Y el presidente dijo muy claramente, oiga, y lo ha dicho varias veces, hombre, eso arde, eso duele, no nos comparen. Una cosa eran los de antes y otra cosa son los de ahora. Fiscal carnala Ernestina Godoy, sí es. Yo la conozco desde hace 20 años, dice el presidente, y también la conoce Claudia Sheinbaum, y por cierto, fue el presidente quien recomendó a Ernestina Godoy con Claudia Sheinbaum. Así es que el presidente se pronunció a favor del fiscal carnal, siempre y cuando sea una carnala como Ernestina Godoy y no como los de antes, Raúl Cervantes, y aquí es donde uno se empieza a hacer muchas bolas. Es decir,
que lo carnal se vale siempre y cuando esté cerca de nuestro afecto, y lo carnal que no se valga siempre y cuando esté lejos de nuestros afectos. Esas soluciones a modo acaban pagándose caras. Con todo, le juego la apuesta, Ernestina Godoy, carnala o no, capaz o no, que mire que sí lo es, terminará siendo la fiscal autónoma, no sé qué tan autónoma de la Ciudad de México. Hacia allá van las cosas. Comenzamos.